13 criaturas extintas increíbles y sorprendentes que parecen falsas, descubre su mundo oculto. Javier, con el corazón latiendo al ritmo de su ansiedad, se encontraba frente a la mesa de la biblioteca, rodeado de libros polvorientos que guardaban secretos de un mundo lejano. No era solo el eco de los murmullos lo que le hacía dudar, sino una sombra que parecía extenderse desde sus humildes orígenes cada vez que miraba a sus compañeros, en su mayoría hijos de universidades prestigiosas. ¿Quién puede tomar en serio a un chico de barrio que quiere entender la biología? Esa pregunta retumbaba en su cabeza, como un tambor que no cesaba. En esos días en la universidad, sentía que cada paso que daba era una lucha constante contra el escepticismo que lo rodeaba. Tenía el apoyo del profesor Vargas, quien veía en él un fuego que jamás se apagaría, pero las palabras hirientes de algunos compañeros lo desbordaban. Javier había trabajo en el mercado, vendiendo frutas, escuchando los relatos de su abuela sobre criaturas legendarias que existieron mucho antes que él, pero ahora esas historias parecían ser su mayor carga. Mientras revisaba documentos antiguos y palpitaba la tensión del inminente desafío de su presentación, encontró un manuscrito, un legado olvidado que revelaba que sus ancestros habían sido científicos de renombre. ¿Qué maná caído del cielo? Pero, y ahí estaba el dilema, ¿qué tan enraizada estaba esa grandeza en él? La presión de demostrar su valía se volvía una losa que aplastaba su pecho. Había días en que las dudas parecían consumirlo y otros, como el presente, en los que sentía un pequeño destello de esperanza. Estirándose hacia el futuro, preparaba su presentación sobre criaturas extintas que resonaban en su memoria, pero los constantes comentarios despectivos de sus colegas afilaban la aguja de su inseguridad. Era tan duro escuchar frases como no sabe de dónde vienen sus ideas o los sueños no alimentan. La angustia lo mantenía despierto esas noches, girando inquieto en la cama, temiendo no estar a la altura. Una tarde, mientras las horas se escabullían con la rapidez de un río desbordado, sintió que todo se desmoronaba en torno a él. Recordó el sueño con su abuela, su voz sonaba como un eco en el abismo de su mente, la ciencia no es solo conocimiento, es el amor que llevas dentro. Ese eco le provocó un vacío en el estómago. La presión aumentaba mientras se acercaba el día de la conferencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la conferencia llegó y con él un mar de rostros escépticos. Javier respiró hondo, buscando en el gentil gesto del profesor Vargas la chispa fundamental que encendería su determinación. Su presentación prometía un destello de lo maravilloso, criaturas que desafiaban la lógica, pero ¿sería suficiente para acallar las voces internas que lo cuestionaban? La tentación constante de la autocrítica lo envolvía, y saber que un profesor conocido por su acidez se preparaba para atacarlo le helaba la sangre. Antes de abrir la boca, todo parecía desplomarse. La sala se volvió un espacio opresor que lo acribillaba de dudas. Javier sabía que las historias de sus ancestros estaban a punto de cruzar caminos con su voz temblante. ¿Logrará sacar fuerzas de su interior y, al mismo tiempo, hacer sentir que su esencia valía más que prejuicios? La angustia se apoderaba de él mientras se preparaba para enfrentar, de una vez por todas, al monstruo que había alimentado toda su vida. La sala estaba llena, y Javier podía sentir el pulso colectivo del auditorio como un eco de su propia ansiedad. Cada par de ojos fijos en él representaba un desafío, un recordatorio del peso de sus inseguridades. Sin embargo, no podía permitirse caer en el abismo del miedo. Se erguió, consciente de que el momento había llegado para enfrentar no solo a sus críticos, sino a sí mismo. Las primeras palabras fluían torpemente,
pero a medida que las imágenes de las criaturas extintas llenaban la pantalla detrás de él, algo en su interior comenzó a cambiar. Recordó las historias de su abuela, el brillo en sus ojos mientras relataba las hazañas de aquellos seres míticos. Con cada diapositiva, Javier sentía cómo la conexión con su pasado se encendía, convirtiéndose en su armadura contra las dudas que lo asediaban. Fue entonces cuando llegó el momento decisivo, cuando la emoción adquirió un matiz tangible. En lugar de verse como un joven solo entre académicos, se sintió como un puente entre dos mundos, el del conocimiento académico y el de las leyendas que lo formaron. Su voz se volvió más firme, su entrega más apasionada, y para su sorpresa, notó que el escepticismo en el ambiente comenzaba a disiparse, aunque fuera ligeramente. No obstante, las críticas que esperaban en las sombras no tardaron en presentarse. Al finalizar su exposición, el profesor conocido por su severidad se levantó. Con un tono cortante, comenzó a cuestionar no solo la validez de su contenido, sino la credibilidad de su preparación. Las palabras fueron como dagas, y Javier sintió el aire helarse en sus pulmones. Pero ahí estaba el apoyo de su mentor, el profesor Vargas, quien rápidamente intervino, argumentando que la pasión por aprender y la originalidad de Javier debían ser valoradas. El instante se tornó en un pulso entre el reconocimiento y el juicio. Javier, con el corazón en la garganta, decidió que era tiempo de hacer la pregunta que había temido desde el inicio, que les hace sentir que las versiones de las criaturas que traigo no son válidas, incluso si desafían la ciencia tradicional. Con este giro, desafió su propia inseguridad y colocó la responsabilidad sobre los que todo lo criticaban. La audiencia se alteró, murmullos llenaron la sala. Aquella respuesta no solo percibió al crítico como un adversario, sino que transformó el ambiente. Comenzaron a percibir el valor de lo inusual, de lo que emergía del corazón de un chico de barrio con sueños parece inalcanzables. Javier, aunque aún temblando, sentía una nueva fuerza brotar en él. Salió de allí con una mezcla de adrenalina y un nuevo sentido de pertenencia. No había ganado el respeto de todos, pero algo había cambiado en su interior. Cada paso lo acercaba a su identidad profesional, en su propia vulnerabilidad había encontrado el poder de expresarse auténticamente. Mientras reflexionaba sobre esta experiencia, algo se iluminaba en su mente. Las criaturas que había estudiado tomaban un nuevo significado, no solo eran temas de su investigación, eran símbolos de lo que uno puede llegar a ser frente a la adversidad. Decidido a explorar más allá, Javier volvió a la biblioteca, no solo buscando más información sobre criaturas, sino sobre sí mismo. La investigación ahora no solo se trataba de buscar saberes olvidados, sino de desenterrar las conexiones con su historia familiar. Inesperadamente, encontró otro manuscrito, que al abrirlo dejó escapar un aroma a polvo y misterio, contenido en sus páginas, revelaciones sobre sus ancestros que prometían cambiar nuevamente el rumbo de su ajetreado viaje. ¿Qué descubrimientos podría hacer sobre ellos que finalmente lo fortalecieran en su carrera? La intriga se adueñó de su mente, dejando a Javier con una pregunta que resonaba en su pecho. Tal vez lo que había estado buscando estaba aún más cerca de lo que había imaginado. La biblioteca, tradicionalmente fría y silenciosa, se convirtió en un refugio vibrante para Javier. Las páginas del manuscrito crujían como secretos revelados, y lo que había comenzado como una búsqueda académica se convertía en un viaje hacia sus raíces. Las anotaciones de su abuelo, llenas de detalles y matices, susurraban historias no contadas de luchas y triunfos que resonaban dentro de él. Mientras leía, comenzó a ver las similitudes entre sus ancestros y la lucha que enfrentaba en su carrera. Cada fragmento del texto parecía gritarle que su valor no solo se medía en credenciales, sino también en su capacidad de desafiar la norma y aportar algo nuevo. La conexión histórica comenzó a formar un puente entre sus preocupaciones del presente y la fortaleza de sus ancestros que habían sobrevivido a tormentas mucho mayores. La idea de poseer esa resistencia en su propia vida pulsaba con nueva intensidad. A medida que pasaban las horas, Javier se encontró sumido en la profunda convicción de que estos relatos debían compartirse.
Pensó en crear una presentación que no solo integrara sus hallazgos sobre las criaturas, sino también las historias de sus antepasados. Sería una forma de entrelazar su herencia cultural con el conocimiento científico, demostrarse a sí mismo y al mundo que la ciencia y la tradición no estaban en desacuerdo, más bien, podían complementarse de una manera espectacular. Sin embargo, una voz interna lo escudriñaba: ¿la clase académica aceptará esta mezcla entre historia y ciencia? ¿No te arriesgas a ser criticado nuevamente? Era un dilema que lo atravesaba con una tensión dolorosa. Pero esa misma voz, que una vez lo había paralizado, comenzó a transformarse en un motor de determinación. Esta vez, Javier decidió que no iba a permitir que el miedo lo atara. Así, elaboró un plan meticuloso para su próxima presentación. Pasaba las noches despierto, organizando la información con una mezcla de creatividad y rigor, buscando esos giros narrativos que atraparían a su audiencia. No solo iba a disertar sobre criaturas fascinantes, iba a contar la historia de un linaje que, al igual que ellas, había desafiado la extinción a través de la pasión por la verdad y el conocimiento. El día de la presentación llegó y, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas, Javier sentía que este era un momento transformador. Se presentó en el auditorio, rodeado nuevamente de una multitud expectante. Sin embargo, esta vez no solo buscaba aprobación, sino aceptación de su propia esencia. Mientras hablaba, la pasión que había cultivado se volvió palpable. Sus palabras danzaron entre los ancestros y las criaturas extintas, y lo que parecía un arriesgado acto de valía se convertía en un canto de sincera autenticidad. Cuando terminó, el silencio se mantuvo unos segundos antes de que las palmas emergieran tímidamente en el fondo del salón. Javier sintió otra vez el lugar vibrar, esta vez con un eco de potencial. Sin embargo, en las caras comenzó a dibujarse una nueva inquietud: esa mezcla peligrosa y hermosa de lo desconocido había despertado preguntas que no eran fáciles de ignorar. Pronto, el profesor más crítico se levantó, y Javier pudo ver en sus ojos una evaluación que mezclaba admiración con escepticismo. ¿Qué otras verdades ocultas estarías dispuesto a descubrir, Javier? La pregunta pendía en el aire, pesada como un presagio, marcada por la posibilidad de que su investigación podría llevarlo a rincones aún más oscuros y sorprendentes de su propia historia. Con cada latido, la tensión creció. Javier supo que su verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué nueva revelación podría desafiar no solo su carrera, sino toda su identidad? Pensar en ello lo inundó de ansiedad, pero también de un renovado sentido de propósito. La siguiente fase de su investigación prometía ser aún más intensa e intrincada, un laberinto de descubrimientos que podría cambiarlo todo. La presión que sentía en el pecho se intensificó. Javier estableció una conexión directa con su propia identidad al encontrarse ante el reto que ofrecía esa pregunta. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre lo dominara. Se sentó después de su presentación, absorto en cómo responder. Por primera vez, supo que su investigación no se limitaría a los trabajos académicos, sino que se convertiría en un viaje introspectivo que lo forzaría a confrontar verdades incómodas. Durante los días siguientes, Javier se sumergió en la historia familiar, adentrándose en documentos viejos y discursos olvidados que su abuelo había escrito. Cada detalle que indagaba desataba una cascada de recuerdos, lo que lo acercaba más a una parte de sí mismo que había ignorado. Empezó a dibujar un mapa mental, uniendo no solo nombres y fechas, sino también pasiones y fracasos, lo que significaba decidir qué legado estaba dispuesto a llevar. Sus amigos se dieron cuenta de su aislamiento creciente. Le advertían que la obsesión podría consumirlo, pero Javier sentía que cada palabra descubierta lo empoderaba, le ofrecía respuestas a sus propias inseguridades. Comenzó a anotar las conexiones que cada descubrimiento traía, entrelazando su visión de la ciencia con las historias de su familia. Era un hilo fino pero poderoso que sostenía su convicción de que su enfoque podría ser la clave para abrirse paso en un campo tan tradicional como la biología. Una tarde,
mientras revisaba notas, Javier encontró un viejo artículo que hablaba sobre un proyecto de investigación que su abuelo había intentado llevar a cabo sobre especies extintas. La mezcla de reconocimiento y peso en su corazón fue aplastante. La lucha que había enfrentado su abuelo resonó fuertemente con su propia experiencia reciente. La historia de su familia no solo era una fuente de orgullo, también era un llamado a no abandonar la búsqueda del conocimiento por temor al rechazo. Así nació su plan. En lugar de enfrentar las opiniones críticas desde un lugar de inseguridad, Javier decidió comenzar a documentar su proceso. Estoy creando algo que va más allá del aula, algo que une historia, naturaleza y cultura, se dijo a sí mismo con creciente determinación. Así, esbozó una serie de videos donde no solo presentaría la ciencia detrás de su investigación, sino que también compartiría las historias de sus ancestros por medio de narraciones visuales. La creación de contenido no era algo que jamás había considerado seriamente, pero en esos momentos de reflexión, Javier se dio cuenta de que el verdadero poder de su voz residía en la autenticidad de su narrativa. La idea de contar su herencia familiar junto a su trabajo académico se transformó en un proyecto de vida, un legado que podría compartir con las futuras generaciones. Las noches se volvieron largas y las madrugadas llenas de inquietud creativa. A pesar del miedo al juicio, Javier sentía que cada paso lo acercaba más a algo trascendente. En el fondo, un eco insistente pulsaba en su mente: ¿qué pasará cuando enfrente a los críticos después de mostrar mi verdad? Al poco tiempo, un vistazo en su agenda reveló que el día de su próxima presentación se acercaba rápidamente. Había ultimado los detalles de su proyecto multimedia, pero a medida que se aproximaba la fecha, notó que los nervios crecían en una vorágine de emoción y miedo. Ahora no solo presentaría sobre criaturas extintas, abarcaría una parte de su historia personal que podía ser dolorosa y liberadora a la vez. La etapa de su vida en la que se había permitido dudar estaba a punto de cerrarse. La visión de Javier como científico y narrador de su historia se conectaba con la esencia de su espíritu. En ese instante de claridad, reconoció que los auténticos descubrimientos inician dentro de uno mismo. Pero al volver a tratar de ensayar algunas de sus ideas frente al espejo, una sombra del pasado apareció en su mente. Un antiguo rival académico había comenzado a circular rumores sobre su enfoque, cuestionándolo abiertamente. En ese momento, Javier comprendió que no podía escapar a la crítica. El verdadero desafío sería cómo responder a ello, cómo demostrar que su voz merecía ser escuchada. La noche anterior a su presentación, entre reflexiones y ansiedades, una frase de su abuelo resonó en su mente: la valentía se mide por aquellos que están dispuestos a ser ellos mismos, incluso cuando los demás esperan lo contrario. Javier cerró los ojos, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Podría unir todas sus fuerzas para hacer frente a lo que vendría? Las preguntas flotaban, la incertidumbre vibraba en el aire. Todo dependía de si tendría el coraje necesario para ser fiel a sí mismo, frente al mundo. El día de la presentación amaneció con un cielo grisáceo, como si el clima reflejara el tumulto interno que sentía Javier. Cada campanada del reloj parecía resonar en su pecho, marcando el tiempo que se escurría rápidamente hacia el evento que había creído podría ser un hito en su vida. Preparó su equipo, revisando los detalles técnicos del video que había editado con tanto esmero. Sin embargo, en cada respiración sentía una sombra de duda que amenazaba con desplazar su determinación. El auditorio estaba lleno, desde compañeros hasta docentes cuyas caras, mezcla de curiosidad y escepticismo, lo observaban. Comandándose a sí mismo a mantener la calma, Javier subió al escenario. Con cada paso, su mente se llenaba de las palabras con las cuales quería conectar su historia personal y científica. Era un puente entre el pasado y el presente, pero la voz en su cabeza se hacía más fuerte. ¿Qué dirán? ¿Estás listo para esto? Al comenzar su presentación, las primeras diapositivas fluyeron con naturalidad, mostrando imágenes de especies extintas y datos sobre sus ecosistemas. Pero a medida que pasaba a las narraciones de su abuelo, su voz se tornó más íntima. Habló de la misión de su abuelo y cómo había luchado contra el escepticismo de su tiempo.
En ese momento, observó algunas cabezas moverse entre la audiencia, pero no pudo evitar que su atención se desviara a la figura de su rival, que se había sentado frente a él. La mirada crítica lo atravesaba, como un rayo en su confianza. Javier sintió una sacudida interna. Fue un instante crucial, comprendió que la esencia de su investigación no radicaba únicamente en las criaturas, sino en el legado que representaban. Se detuvo un momento, sintiendo como el aire en la habitación se volvía denso. Casi instintivamente, decidió no mencionar los rumores que circulaban. En lugar de dejar que el miedo lo atara, dio un paso más hacia adelante. La narrativa de su vida, su pasión por la biología y la historia de su abuelo se entrelazaron de tal manera que cada palabra parecía cobrar vida. Lo que yo comparto hoy no solo trata de especies que se extinguieron, es una oda a los momentos que nos definen, dijo, elevando su voz, buscando que cada persona en la sala conectara con la importancia del relato que estaba construyendo. La respuesta en el público fue palpable, algunos comenzaron a acercarse, intrigados. Su corazón palpitaba con fuerza mientras el tiempo avanzaba. Cada reacción del público impregnaba su determinación. Recordaba la frase de su abuelo, y cada una de sus palabras se entrelazaba con su propia búsqueda de autenticidad. Intentó no pensar en su rival, pero la verdad era que sabía que en cada crítica había una lección. Aquel momento se volvió un espejo, su vitalidad enfrentaba un juicio implacable, y la presión aumentaba. Concluyó su presentación con un llamado sincero a la curiosidad. Esta no es solo mi historia, es nuestro legado. Al aprender del pasado, garantizamos que no repitamos los errores en nuestro futuro. Que este conocimiento nos guíe hacia un mundo más consciente. La sala se llenó de murmullos y una oleada de aplausos. Pero la sensación de triunfo era efímera, el instante estaba lleno de incertidumbres, especialmente ante aquellos que aún no había convencido. Cuando la formalidad de la presentación concluyó y los asistentes comenzaban a dispersarse, Javier sintió un torrente de emociones. Había superado una barrera personal significativa, pero el camino no se detendría ahí. El eco de las críticas aún resonaba, y su rival se acercó a él, con una mirada que combinaba desacuerdo y una pizca de reconocimiento. Interesante enfoque, Javier. Pero te sugiero que te prepares. Hay mucho trabajo por hacer antes de que puedas realmente hacerte escuchar. La advertencia lo atravesó como una estocada. ¿Era posible que esa confrontación se convirtiese en el motor que él necesitaba para seguir avanzando? Javier se quedó allí, con la sonrisa en los labios y una chispa de desafío en la mente. La tensión en su estómago le indicó que este era solo el inicio de una lucha más grande. Determinado a demostrar que su voz sería escuchada, comenzó a plantear nuevas estrategias. Había mucho en juego, y el verdadero desafío apenas empezaba. ¿Podría usar la crítica como combustible para salir adelante y hacer de su verdad un camino hacia el reconocimiento? El momento de decidir su enfoque estaba cada vez más cerca. Javier dejó el auditorio con una mezcla de adrenalina y confusión. Había experimentado un momento de desahogo, pero al mismo tiempo se sentía cargado de nuevas pasiones y responsabilidades. Los aplausos aún resonaban en su mente, pero la advertencia de su rival lo martillaba. No podía permitirse relajarse. La presentación era solo el primer paso, había un camino largo por recorrer. La noche posterior, incapaz de dormir, se sentó en su escritorio rodeado de libros y notas esparcidas. La idea de mejorar y expandir su trabajo comenzó a tomar forma. Decidió explorar a fondo el legado de su abuelo, no solo desde un ángulo científico, sino también emocional. Se preguntó si había fragmentos de su historia que aún no había descubierto que pudieran enriquecer su narrativa. Cada criatura extinta era más que un dato científico, era una pieza de un rompecabezas más grande. Comenzó a investigar en archivos familiares y a recopilar antiguos diarios de su abuelo. Cada página que pasaba le revelaba más sobre los desafíos que había enfrentado y cómo había encontrado un camino a pesar de la adversidad.
Javier sentía una profunda conexión, como si estuviera descubriendo no solo las huellas del pasado, sino también nuevas formas de enmarcar su futuro. Cada anécdota se convertía en una chispa de inspiración, una fusión entre la ciencia y la historia familiar, algo único que él podía presentar al mundo. Pero, por más que se adentraba en la narrativa de su abuelo, también comenzaba a notar su propia lucha. Se sentó frente a su computadora y comenzó a trazar un plan de acción. Necesitaba establecer conexiones más contundentes entre su historia y la de su abuelo, y también buscar un enfoque comunicativo que sostuviera al espectador con cada palabra. Sin embargo, se detuvo en seco al pensar en la voz de su rival, resonando en su mente con un tono despectivo: ¿quién es este chico? Esa voz lo empujó hacia la necesidad de salir de su zona de confort. Decidido a enfrentar sus temores, se inscribió en un taller de oratoria. Había visto cómo algunos de sus compañeros, con un carisma innato y habilidades de comunicación, mantenían al público cautivado. Él quería ser uno de ellos. La idea de presentarse ante un grupo para practicar le producía escalofríos, pero en su interior había una creciente llama de determinación. En el taller, las primeras sesiones fueron difíciles. Las manos le temblaban mientras exponía sus pensamientos ante los demás. Notaba cómo la inseguridad lo invadía, pero, al mismo tiempo, cada sesión se convierte en un desafío que aceptaba con más fuerza. Recibía críticas constructivas, pero eso no lo desanimaba. Empezó a ver cómo su discurso se fortalecía, cómo sus historias conectaban. Cada vez se alejaba más de las críticas que lo habían afectado, y se acercaba a una versión más completa de sí mismo. Mientras avanzaba, surgió su primera gran prueba, una competencia de oratoria a nivel local. Quiso convertir el reto en una oportunidad para afianzar su voz. Con el tema de su abuelo y su legado, buscó construir una presentación que no solo informara, sino que también inspirara. Días y noches se llenaron de ensayo tras ensayo, trabajando en cada inflexión de su voz y ajustando cada frase. Era un proceso delicado, pero el hábito se hacía cada vez más natural, creando no solo un discurso, sino también una conexión con su propia historia. Estaba avanzando. Sin embargo, el eco de su rival seguía en su mente, como un resonador de desafíos. Javier sabía que, al enfrentarse a los demás en la competencia, se encontraba ante la certeza de que sería observado y comparado. Esa idea lo hizo sentir vulnerable, pero también lo inspiró a saber que no solo se trataba de él, sino de un legado más profundo que representaba. El día de la competencia se acercaba y con él la inquietud de si podría sostener la narrativa que había construido. Era su momento de enfrentar no solo la mirada de su rival, sino también los miedos que habitaban en su interior. ¿Estaba realmente listo para ser escuchado en un escenario más grande? La ansia de respuesta lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, sabía que la verdadera lucha no era solamente contra otros, sino consigo mismo. Con el corazón acelerado, Javier cerró su laptop. Esta era solo la primera ronda en la selva de la conexión humana, pero estaba decidido a convertirse en un guía en el mundo que se había propuesto explorar. Lograría superar sus miedos, o la voz de su rival podría hacer que se tambaleara. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Entrar al auditorio aquel día era enfrentarse a su peor pesadilla y, al mismo tiempo, su mayor anhelo. La vibrante energía que antes le inspiraba ahora lo sobrecogía. Javier se sintió atrapado entre el deseo de brillar y el miedo al ridículo. Respiró hondo, recordó su propósito, no solo hablar sobre su abuelo, sino traer a la vida un legado, una conexión con el pasado que merecía ser contado. Las luces del auditorio resplandecían, reflejando sus pensamientos inquietos. La mirada de su rival, por un instante, parecía estar ahí, examinándolo, buscando cualquier falla en su presentación. Sin embargo, el conocimiento acumulado en las noches de estudio y las lecciones de oratoria surgían a su mente como un estandarte de confianza. Cada historia de su abuelo, cada dato curioso sobre las criaturas extintas, formaba una red que conectaba la emoción con la ciencia. No estaba solo,
esas historias eran parte de un entramado que necesitaba ser compartido. Al tomar el micrófono, sintió un pequeño temblor en su voz, pero lo ahogó con una respiración consciente. Al comenzar, las palabras fluyeron con una claridad que no había experimentado antes. La historia de su abuelo no solo era suya, era un legado de perseverancia, un tributo a las batallas enfrentadas y superadas. Cada fragmento que narraba parecía resonar no solo en su interior, sino también entre los oyentes. Sus expresiones atentas y el brillo en sus ojos eran la luz que necesitaba. Mientras desplegaba su narrativa, notó que su rival no lo miraba con desdén, sino con curiosidad. Este giro en la percepción le otorgó fuerzas. Las críticas que lo habían asediado en el pasado se desvanecían, sustituidas por la certeza de que estaba en el camino correcto. Una conexión profunda se estableció entre su discurso y el público, un eco de risas y murmullos que llenaba el aire. Eso era lo que Javier había buscado, ser escuchado, ser entendido. Luego, llegó el momento del cuestionario. Un reto adicional que revivió el eco de sus inseguridades. La primera pregunta, un intento de ponerlo a prueba, lo llevó a un momento de duda. Pero, en lugar de titubear, recordó la preparación meticulosa y sin miedo se lanzó a una respuesta que no solo era técnica, sino también completamente personal. La energía fluía de él, esa era su voz, pura y sincera. Sin embargo, a medida que la presentación se acercaba a su fin, una sensación de presión aumentaba en su pecho. El temor de no haber cumplido con las expectativas lo acechaba. Pero el eco de la voz de su abuelo, sus enseñanzas de valentía y autenticidad, resonaban con fuerza. Entonces se detuvo, reflexionando sobre cada instante, cada palabra. La verdadera competencia no era en el escenario, sino en su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo y su historia. El aplauso cambió el curso de su percepción. No solo era un reconocimiento, era un abrazo de confianza que él mismo necesitaba. Javier dejó el escenario, movido por una mezcla de alivio y emoción. Había probado su valía ante su rival, pero también, y más importante, ante sí mismo. Había demostrado que era capaz de enfrentar sus miedos y convertir la percepción negativa en un motor de éxito. Mientras caminaba hacia el vestíbulo, con el eco de los aplausos aún vibrando en su mente, se dio cuenta de que no había llegado a su destino, simplemente había avanzado un paso más. El aprendizaje no terminaba aquí, había nuevas dimensiones por explorar en su historia personal y profesional. Sin embargo, el camino despejado se oscureció de nuevo cuando vio a su rival al otro lado de la sala, su expresión inscrita con incredulidad y desdén. ¿Acaso Javier había despertado un interés más feroz en su rival? Esa chispa de duda encendió un nuevo fuego en su interior. Sería mejor que nunca se relaje. La competencia, ahora transformada en un desafío personal, había hecho su aparición. La voz interna de su abuelo le susurraba que esto era solo el comienzo, y que lo que vendría a continuación podría ser tanto su mayor triunfo como su mayor prueba. ¿Sabría manejar la retribución que le esperaban tras su éxito, o caería en la trampa de los egos y las rivalidades? Las semanas siguientes a su presentación se convirtieron en una montaña rusa emocional para Javier. Había atravesado un umbral que no sabía que existía, pero la sensación de éxito traía consigo una carga inesperada. Su mente estaba en constante ebullición, evaluando cada interacción, cada comentario que recibía. El aplauso resonaba en su memoria, pero también insidiosas dudas se colaban en sus pensamientos. ¿Había sido solo un golpe de suerte? Un día, mientras organizaba sus notas, una llamada inesperada interrumpió su tren de pensamiento. Era su abuelo, invitándolo a una exposición sobre fósiles en el museo local. Recordó cómo su abuelo había sido una fuente inagotable de conocimiento y pasión por el mundo natural. Este encuentro le inspiró a reconectar no solo con su figura, sino con la esencia de su legado. Las historias que había compartido no podían limitarse a una conferencia, merecían un espacio más amplio. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la exposición, la preocupación comenzó a asediarlo nuevamente.
¿Era realmente capaz de ofrecer algo que valiera la pena al público más allá de su comodidad habitual? En lugar de dejarse dominar por esos pensamientos negativos, Javier decidió usar esa incomodidad como combustible. Se enfocó en investigar más sobre las criaturas que quería presentar, buscando nuevas perspectivas, curiosidades y conexiones que pudieran enriquecer su narrativa. Mientras se sumergía en esta nueva fase de preparación, un hecho inquietante se hizo evidente: su rival no se había quedado de brazos cruzados. En las redes sociales, comenzaron a surgir publicaciones sutilmente despectivas, sugiriendo que su éxito había sido más un producto de marketing que de contenido real. Con cada comentario hiriente que leía, Javier sentía la presión aumentar, como una presión en su pecho que no podía ignorar. Este era el reto que había anticipado, pero no el que había deseado. Sentándose tarde una noche, revisando los mensajes en su mente, se detuvo para reflexionar sobre su verdadero propósito. La competencia no se trataba de ganar o perder frente a otros, sino de dejar una huella significativa. ¿Qué era lo que quería realmente transmitir con sus exposiciones? La respuesta venía de un lugar profundo: la curiosidad y el amor por el mundo que su abuelo le había enseñado. Así se encontró escribiendo, no solo sobre los fósiles, sino sobre las historias que los acompañaban, los personajes que habían estado en escena a lo largo de la historia, los ecos de su abuelo que reverberaban aún. La noche de la exposición finalmente llegó. La sala, llena de caras conocidas y desconocidas, emanaba una energía vibrante. Mientras se preparaba para presentar, sintió que las miradas se centraban en él, y en una fracción de segundo, la duda trató de infiltrarse en su mente. Pero antes de que pudiera dibujar ese pensamiento, recordó las historias, la conexión con cada fragmento del pasado que había estado investigando. No estaba allí para competir, estaba allí para compartir. Al dar inicio a su presentación, una extraña calma comenzó a envolverlo. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba a esa versión de sí mismo que había comenzado a cultivar. A medida que describía criaturas que habían dejado su marca en la Tierra hace millones de años, se sentía más libre, como si volara sobre la competencia. Su pasión era palpable y resonó entre el público, que se sumergía en la aventura de cada exposición. Fue entonces cuando la pregunta llegó, imprevista y directa. Una voz en medio del público acudió a la mente de todos: ¿cuál es el propósito de compartir estas historias, si no reconocemos el impacto que tienen en nuestra cotidianidad? La inquietud se instaló en el aire. ¿Cómo podría responder a esto sin caer en un análisis superficial? Javier sintió que el peso de esta pregunta podría definir el rumbo de su carrera. La auténtica voz de su abuelo resonó en su mente una vez más. Sería este momento el que, en la búsqueda de respuestas, lo llevaría a confrontar no solo sus inseguridades, sino también su verdadero legado. Y mientras el silencio se alargaba, él supo que era hora de escuchar, no solo a su público, sino también a sí mismo. ¿Podría dar una respuesta que no solo abasteciera las expectativas ajenas, sino alimentara su propia búsqueda de propósito? La sala pareció apagarse en el instante en que la pregunta flotó en el aire. La mirada del público se intensificó, como si cada persona esperara algo revelador de Javier. La tensión se convirtió en un eco, resonando en su mente mientras buscaba una respuesta que cruzara las fronteras de lo superficial y se adentrara en sus entrañas. Había llegado el momento de confrontar no solo a su audiencia, sino a su propio propósito. Mientras su mente se apresuraba en busca de una respuesta, recordó las lecciones de su abuelo, un amor por la ciencia y la historia que iba más allá de los datos. Se trataba de una conexión visceral, un respeto por el pasado que trascendía el tiempo y las circunstancias. Javier comprendió que su participación en ese escenario no solo era un deber profesional, sino un compromiso emocional para comunicar la importancia de esas historias. Cada uno de estos fósiles no son solo piezas de un rompecabezas a resolver, comenzó, sintiendo el calor de su propia voz. Son testimonios de la vida, de las condiciones en que habitaron nuestro planeta. Al entenderlas, comenzamos a entendernos a nosotros mismos. Ahí radica su impacto.
En el instante en que pronunció la última palabra, algo en su interior hizo clic. Las inseguridades parecían disiparse al ver cómo varias cabezas se asintieron en comprensión. El murmullo creció a su alrededor y sintió cómo se disolvía, aunque a la vez surgía una nueva presión. Ahora que había tocado una cuerda sensible, no podía retroceder. Se dio cuenta de que había abierto una puerta hacia un diálogo honesto, uno que lo obligaba a profundizar no solo en los fósiles, sino en su propio viaje y cómo éste se entrelazaba con el entendimiento de la humanidad. A medida que compartía más sobre cada criatura, Javier se sintió cada vez más comprometido con su narrativa. Habló sobre el proceso de descubrimiento que había llevado a esos fósiles a la luz, reflexionando sobre el esfuerzo y la pasión detrás de la investigación. Su voz se volvió más fuerte, su determinación se convirtió en un faro. Sentía que a través de sus palabras, no solo compartía información, sino que tejía un lazo entre el público y la historia misma. El nerviosismo inicial se transformó en el deseo de mostrar que esos trozos de roca eran el espejo de un universo extinto, pero igualmente relevante. Sin embargo, mientras su pasión se alzaba, una sombra permanecía en su mente, la competencia. Los comentarios maliciosos, los murmullos despectivos en la esfera digital. ¿Qué pasaría si su exposición no alcanzaba las expectativas creadas tras su primera presentación? La idea de no ser suficientemente bueno lo acechaba, pero esta vez, Javier decidió que eso no podría frenarlo. Había encontrado su voz y necesitaba usarla. Al cerrar su exposición, recibió un aplauso genuino que reverberó en sus oídos. Los ojos de la audiencia reflejaban un atisbo de asombro, mas la inquietud no se disipó por completo en él. Dentro de su mente, un nuevo dilema emergió: ¿cómo podría mantener esta autenticidad en sus futuras presentaciones, especialmente si la presión solo aumentaba? Con estas preguntas aún girando en su cabeza, Javier abandonó la sala, absorto en sus pensamientos. Cuando vio a su abuelo al final del pasillo, una chispa de esperanza encendió un rincón de su ser. Podía sentirse a salvo en su presencia, aunque la competencia y sus propias dudas sobrevolaran como aves rapaces. Era el momento de avanzar, de enfrentar no solo su futuro profesional, sino también la historia personal que estaba construyendo. Su abuelo, con una sonrisa, se acercó a él y pronunció unas sencillas palabras: «Estamos hechos de historias, Javier. ¿Cuál será la tuya?». La pregunta rebobinó en su mente con una fuerza renovada. Javier supo que, después de todo, no se trataba solo de los fósiles. Había otros aspectos de su vida que necesitaban ser explorados y compartidos. Mientras se alejaba del museo, Javier aguardaba con ansiedad su próximo paso, pero también con una creciente emoción. Había destellos de una historia más profunda que deseaba contar, un relato que lo uniría a su pasado, presente y futuro. ¿Lograría encontrar ese hilo conductor que uniera cada faceta de su vida en una exposición que, realmente, reflejara quién era? La búsqueda de Javier por entender su lugar en el mundo y en la biología finalmente había alcanzado un punto de inflexión. El encuentro con su abuelo en el museo había encendido en él una llama de propósito que había estado latente. Aquellas palabras resonaban profundamente en su corazón: «Estamos hechos de historias». Ahora, más que nunca, sabía que su historia merecía ser contada, no solo por el legado familiar, sino por el viaje personal que lo había llevado hasta aquí. La idea de fusionar su narrativa personal con la ciencia tomó su forma definitiva. Decidió que la próxima exposición no sería simplemente sobre criaturas extintas y su historia científica, sino un relato que entrelazara su propia travesía con la riqueza del pasado. Javier se sentó nuevamente ante su escritorio, esta vez con fervor renovado, dibujando un mapa conceptual que conectaba su vida, sus recuerdos y las valiosas enseñanzas de su abuelo. Los días previos a la presentación estaban llenos de emoción y trabajo arduo. Cada fragmento de información que alcanzaba a recolectar se convertía en una pieza fundamental de su relato. Se centró en los desafíos que había enfrentado, las voces de la duda que había logrado silenciar y cómo su herencia podía enriquecer su enfoque científico.
La idea de compartir su lucha personal, sus triunfos y fracasos ante un público esperanzado se volvió su máximo objetivo. Finalmente, llegó el día de la tan anticipada exposición. El auditorio estaba abarrotado. Sentía la presión, pero esta vez, en lugar de ahogarlo, la convirtió en energía positiva. Al levantarse frente a la multitud, experimentó una transformación. La figura del chico de barrio, que una vez dudó de sí mismo, se desdibujó y emergió el narrador decidido a compartir su historia. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez, cada pulsación servía como recordatorio de que su viaje era significativo. Al iniciar su presentación, las palabras brotaron de su ser sin esfuerzo. Habló sobre las criaturas extintas, pero con cada descripción, las vinculó de manera íntima con su propia historia familiar, los esfuerzos de su abuelo, las historias que había escuchado de niño, las leyendas de su cultura. La audiencia lo escuchaba con atención, absorta en las conexiones que establecía. En un momento crucial, cuando explicó el riesgo de perder la esencia de la ciencia al ignorar las historias que la fundamentan, sintió el poder en su voz. La ciencia no es solo datos y cifras, es un diálogo con el pasado, pronunció, y en ese instante supo que estaba haciendo algo valioso. Había logrado no solo captar la atención, sino también tocar sus corazones, revelando la intersección de sus historias con la interpretación de la biología. La respuesta del público fue sincera y entusiasta. Javier observó los rostros iluminados de sus compañeros, sintiendo cómo el escepticismo se desvanecía, pero no solo eso. En su interior, había logrado algo aún más importante, cultivó confianza y un sentido de pertenencia que perduraría. Había abrazado su autenticidad y la había convertido en su mayor fortaleza. Cuando finalizó y los aplausos estallaron en el auditorio, algo dentro de Javier se sintió completo. No solo había compartido su legado, había edificado un puente entre su mundo familiar y académico, demostrando que lo que parecía ser un desarraigo, en realidad, era la clave de su autenticidad. En ese momento, se vio a sí mismo no como un chico de barrio, sino como un embajador de su historia, un científico con un propósito claro. Sintiéndose pleno y realizado, Javier salió del auditorio con la cabeza en alto. Sabía que estaba listo para enfrentarse a nuevos desafíos, no como un competidor en busca de reconocimiento, sino como un creador de historias que alimentan el entendimiento humano. El viaje no había terminado, recién comenzaba. Con cada descubrimiento, cada relato que contara, construiría su legado en un camino que continuaría hacia adelante, siempre conectado con sus raíces. Mientras contemplaba el horizonte, una sensación de gratitud lo inundó. Había enfrentado sus demonios internos y había logrado conquistar sus miedos. Javier ya no era solo un estudiante, era un narrador de su propia historia. Ahora estaba preparado para seguir explorando, seguir compartiendo y seguir creando. Y cada paso que diera lo acercaría más a un futuro lleno de posibilidades. La transformación de Javier se concretó. Había alcanzado una confianza inquebrantable en su voz. En el fondo, comprendía que lo más valioso era la autenticidad que había cultivado al reconocer que su historia merecía ser compartida. Con esta satisfacción profunda, Javier se embarca en un viaje que, sin duda, combina lo mejor del pasado, el presente y un futuro por descubrir. No esperen ni un segundo más para unirse a esta aventura. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas que están por venir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas descubran tales relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos, sigamos creando y compartiendo.